Mercurio. Apenas más grande que la Luna, Mercurio es el planeta más pequeño del Sistema Solar, 20 veces menos masivo que la Tierra. También es el planeta más cercano al Sol, ya que orbita a solo 0,4 unidades astronómicas de nuestra estrella, es decir, a solo 0,4 veces la distancia de la Tierra al Sol. Aunque está muy cerca del Sol, con una temperatura media de la superficie de 180 grados, Mercurio no ostenta el récord de la temperatura más alta. Esto lo tiene Venus, debido a su atmósfera muy densa, que crea un potente efecto invernadero. En la superficie de Mercurio, que prácticamente carece de atmósfera, la luz del Sol es 7 veces más brillante e intensa que en la Tierra, y nuestra estrella parecería 3 veces mayor en el cielo para un observador. Mercurio es el planeta más rápido del Sistema Solar, ya que se desplaza alrededor del Sol a 47 km por segundo en solo 88 días. A finales de 2011, cuando ya han transcurrido 3/4 partes de la duración de la misión principal, la sonda Messenger aportó nuevos conocimientos sobre Mercurio en varias áreas. Las enigmáticas fotografías de los depósitos brillantes en el fondo de algunos cráteres se tomaron durante los sobrevuelos de Messenger antes de su puesta en órbita. Las nuevas fotografías, tomadas con una resolución de hasta 10 metros por píxel, revelaron que hay grupos de cavidades en estos lugares, cuyo tamaño varía entre unos cientos de metros y varios kilómetros. Estas formaciones suelen estar rodeadas de halos de material altamente reflectante y suelen estar asociadas a rocas expulsadas por el proceso de craterización. Estas formaciones se encuentran entre las más nuevas y brillantes del planeta y nunca se han visto antes en ningún otro planeta o luna del Sistema Solar. No se explica el origen de estas depresiones. Sin embargo, su aspecto, que da la impresión de estar grabado, sugiere que se formaron por la eliminación de material de la superficie. Una teoría es que estas depresiones son el resultado de la sublimación de elementos volátiles contenidos en las rocas. Las fotografías también confirman que las deformaciones de la corteza de Mercurio están relacionadas principalmente con la contracción del planeta y son la causa de enormes escarpas y fallas lobuladas, pero también hay decenas de zonas, normalmente situadas dentro de cráteres o cuencas, que muestran signos de expansión de la corteza. El espectrómetro de rayos X ha realizado varios descubrimientos importantes sobre la composición del suelo de Mercurio. A diferencia del suelo lunar, en el de Mercurio no predominan las rocas ricas en feldespato. Las mediciones también confirmaron las observaciones realizadas con telescopios desde la Tierra, lo que sugiere la presencia de sulfuros en la superficie de Mercurio. Como resultado, los bloques de material que formaron el planeta estaban menos oxidados que los utilizados para formar los otros planetas interiores. Esta teoría tendría importantes implicaciones para nuestra comprensión del vulcanismo en Mercurio. El altímetro de Messenger mostró que los picos más altos se elevan a 9 kilómetros, comparable al Everest en la Tierra. El magnetómetro de a bordo determinó, tras varias órbitas, que el ecuador magnético de Mercurio está a 480 kilómetros al norte del centro del planeta. El núcleo metálico fundido en el corazón del planeta, que es la fuente del campo magnético, presenta por tanto una importante asimetría norte-sur. Como resultado, el campo magnético tiene un gran agujero en el polo sur, que permite que las partículas del viento solar golpeen la superficie de Mercurio. Este fenómeno arrastra átomos de la superficie que alimentan la tenue atmósfera de Mercurio mientras pulen el suelo. Durante las ampliaciones de la misión se obtuvieron otros resultados, como que el espectrómetro de neutrones de la nave espacial demostró definitivamente la presencia de hielo de agua en la superficie de Mercurio, a pesar de su altísima temperatura de hasta 400 grados. Este hielo se almacena en la superficie del planeta y también se encuentra en la atmósfera. El hielo se almacena en cráteres permanentemente sombreados en las regiones polares del planeta. Las cámaras muestran material oscuro en estos lugares, que, según las hipótesis de los científicos, está formado por material rico en moléculas orgánicas, como el transportado por cometas y asteroides, que se supone que son la fuente de esta agua. Este descubrimiento pone en duda el modelo de formación del planeta.
Al enfriarse el núcleo metálico de Mercurio, el diámetro del planeta disminuyó debido al menor volumen de metal sólido. Se formaron acantilados de varios kilómetros de altura y varios cientos de kilómetros de longitud, resultantes de esta contracción, que atraviesan la superficie actual del planeta. Los datos recogidos por el altímetro de Messenger han permitido reevaluar la reducción del diámetro a 7 kilómetros. Durante su misión, Messenger rodeó Mercurio 4.104 veces, tomando más de 270.000 fotografías. Entre el 3 y el 16 de noviembre de 2010, la cámara gran angular de Messenger tomó 34 fotos, que se utilizaron para crear un retrato fotomontaje de todo el sistema solar. Solo no se incluyen los planetas Urano y Neptuno, ya que se encuentran a una distancia de entre 3.000 y 4.400 millones de kilómetros y no pueden verse a esta distancia. Tras estudiar la topografía del hemisferio norte y caracterizar los elementos volátiles presentes en los cráteres constantemente sombreados de los polos, la sonda se estrelló contra la superficie del planeta en abril de 2015. Ahora, una nueva misión está en camino hacia Mercurio, Bepi-Colombo. Partiendo el 19 de octubre de 2018, las dos sondas de esta misión de las agencias espaciales europea y japonesa se pondrán en órbita alrededor del planeta en diciembre de 2025. Venus. Venus, la joya del cielo, era conocida por los antiguos astrónomos como la estrella de la mañana y la estrella de la tarde, considerados en su momento como dos cuerpos celestes diferentes. El planeta Venus lleva el nombre de la diosa romana del amor y la belleza, velada por espesas nubes arremolinadas. Los astrónomos se refieren a Venus como el planeta hermano de la Tierra. Los dos planetas son similares en tamaño, masa, densidad y volumen. Se formaron casi al mismo tiempo y se condensaron a partir de la misma nebulosa. Sin embargo, su destino decidió otra cosa y con el tiempo la hizo muy diferente de la Tierra. No tiene océano y está rodeado por una atmósfera pesada compuesta principalmente por dióxido de carbono. Sus nubes están compuestas por gotas de ácido sulfúrico. La presión atmosférica en su superficie es 93 veces superior a la de la Tierra a nivel del mar. ¿Y cómo ha llegado hasta allí? El segundo planeta más cercano al Sol ha visto cómo su océano se evapora gradualmente. El vapor de agua es un formidable gas de efecto invernadero que permite que los rayos del Sol calienten el planeta sin dejar escapar el calor. El calentamiento global se aceleró y en unos cientos de millones de años su océano se evaporó por completo. El agua se concentra entonces en las capas más altas de la atmósfera. Entonces los rayos ultravioleta del Sol rompieron las moléculas de agua. Los átomos de oxígeno volvieron a caer a la superficie, mientras que los átomos de hidrógeno, más ligeros, se perdieron en el espacio. Árido, sin tectónica de placas ni vulcanismo regular, Venus se volvió incapaz de disipar su calor interno y durante cientos de millones de años la presión aumentó constantemente. Cuando esta presión alcanzó su punto máximo, el planeta liberó dióxido de carbono a su atmósfera a través de los volcanes. Este CO2 sustituye ahora al agua como gas de efecto invernadero, y los volcanes, mucho más numerosos en Venus que en la Tierra, lo liberan constantemente. De este modo, el dióxido de carbono se acumula masivamente en la atmósfera. En la actualidad, constituyen más del 97% de la atmósfera de Venus. La temperatura media es de 460 grados centígrados, pero puede llegar a 520. El ácido sulfúrico es otro de los gases de la atmósfera de Venus. Este gas altamente reflectante es el que hace que Venus aparezca tan brillante en nuestro cielo, y a veces este ácido sulfúrico cae como lluvia altamente corrosiva. Venus orbita el Sol cada 225 días terrestres, pero a diferencia de los demás planetas del Sistema Solar, Venus gira de forma retrógrada, es decir, hacia atrás. El Sol sale por el oeste y se pone por el este. Esta rotación es particularmente lenta, de modo que desde un amanecer hasta el siguiente pasan no menos de 8 meses terrestres. Por tanto, Venus tiene días más largos que sus años, por lo que un día venusino dura 243 días terrestres.
La atmósfera de Venus es muy espesa y densa. En la superficie, la presión atmosférica es 93 veces superior a la de la Tierra y la densidad es unas 50 veces mayor que la de nuestro aire. Los vientos en la superficie de Venus son muy lentos, de unos pocos kilómetros por hora, pero la densidad de la atmósfera los hace especialmente potentes. Los volcanes son muy comunes en Venus y cubren el suelo venusino de lava. Aunque esta lava tarda en solidificarse debido al calor, cubre el suelo con roca basálica. Venus tiene muchos más volcanes que la Tierra. De hecho, para que se hagan una idea, Venus tiene 167 grandes volcanes de más de 100 kilómetros de diámetro, mientras que en la Tierra el único complejo volcánico de este tamaño es la isla de Hawái. Casi 1 millar de cráteres de impacto en Venus están distribuidos uniformemente por su superficie. Alrededor del 85% de los cráteres están en perfecto estado. El número de cráteres, así como su buen estado de conservación, indican que el planeta sufrió un resurgimiento global hace unos 300-600 millones de años, seguido de una desintegración volcánica. En la Tierra, la corteza está en continuo movimiento, pero Venus sería incapaz de sostener un proceso semejante. Sin una tectónica de placas que disipe el calor de su manto, Venus sufre un proceso cíclico en el que la temperatura del manto aumenta hasta alcanzar un nivel crítico que debilita la corteza. Después, durante un periodo de unos 100 millones de años, se produce una subducción a gran escala que recicla completamente la corteza del planeta. Estas condiciones extremas han dificultado mucho la exploración de Venus y las sondas enviadas a Venus duraron muy poco tiempo en la superficie del planeta antes de dejar de funcionar. Las primeras imágenes proceden del Mariner 10 en 1974, que pasó por Venus en su camino hacia Mercurio y tomó fotografías ultravioletas de las nubes, revelando las velocidades extraordinariamente altas del viento en la atmósfera venusina. En 1975, los módulos de aterrizaje soviéticos Venera 9 y 10 transmitieron las primeras imágenes de la superficie de Venus, que eran en blanco y negro. En 1982 se obtuvieron las primeras imágenes en color de la superficie con los módulos de aterrizaje soviéticos Venera 13 y 14. Estas imágenes revelaron que la superficie de Venus estaba cubierta de sedimentos y rocas relativamente angulares. El suelo muestra evidencias de un extenso vulcanismo, y el azufre en la atmósfera puede indicar que ha habido erupciones recientes. Los micrófonos de la sonda registran el ruido del viento atmosférico para medir su velocidad. Esta fue la primera grabación de sonido en otro planeta. Algunos años más tarde, la superficie de Venus fue cartografiada en detalle por Magellan en 1990. Según las informaciones recogidas por la sonda americana Magellan, la estructura interna de Venus es efectivamente comparable a la de la Tierra. Se compone de un núcleo interno sólido, llamado semilla, y un núcleo externo líquido. Este núcleo estaría rodeado por un manto sólido y viscoso y una corteza sólida. Pero este modelo sigue siendo hipotético y la cuestión de la composición del núcleo de Venus sigue abierta. Si Venus tiene la misma estructura interna que la Tierra, ¿cómo se explica que no genere un campo magnético intrínseco? En efecto, el núcleo externo de la Tierra está formado por un líquido caliente y conductor de la electricidad en cuyo interior se producen movimientos de convección. Esta capa conductora, combinada con el movimiento de rotación, produce un efecto dínamo que mantiene un sistema de corriente eléctrica conocido como campo magnético. La ausencia de un campo magnético interno en Venus podría explicarse de dos maneras diferentes. O bien la rotación de Venus es demasiado lenta para mantener una corriente eléctrica, o el núcleo del planeta es sólido. Varias otras misiones exploraron Venus desde el espacio en las décadas siguientes, pero hoy en día Akatsuki, la sonda japonesa, es la única presente alrededor de Venus. Tierra. Planeta de miles de colores y cuna de la humanidad,
El oasis de la vida aún tiene mucho que enseñarnos sobre el misterio y los orígenes de nuestra existencia. ¿Por dónde empezar? Hay mucho que contar, pero a veces las imágenes hablan más que los largos discursos. Así que a la espera de un vídeo completo sobre el tema, os dejo con estas imágenes de nuestro planeta y su satélite. Marte. El cuarto planeta más alejado del Sol, pequeño en tamaño, aproximadamente la mitad de la Tierra, pero grande en interés científico. Habría tenido alguna vez mares cálidos y salados, lagos de agua dulce, probablemente nieve en las cimas de sus montañas, nubes y un ciclo del agua. La presencia de agua en salmuera, un líquido cercano al agua salada de nuestros océanos y saturado de sales, fue incluso detectada por la sonda estadounidense Mars Reconnaissance Orbiter. Las sales, que son muy absorbentes, reducen el punto de congelación del agua, lo que le permite permanecer en estado líquido y fluir a temperaturas inferiores a 0 grados centígrados. En efecto, la superficie del planeta rojo oscila entre 20 y menos 143 grados centígrados. Más loco aún, la NASA anunció a principios de junio del 2018 que el rover Curiosity había identificado un ciclo de metano en el planeta rojo y moléculas orgánicas. El rover estadounidense, que lleva en Marte desde 2012, ha utilizado su instrumento SAM para identificar cadenas de átomos que contienen carbono e hidrógeno en rocas de más de 3.000 millones de años. En ese momento, el agua líquida habría fluido en Marte. Así, dos ingredientes necesarios para la aparición de la vida estuvieron probablemente presentes al mismo tiempo en el planeta rojo. Marte es un planeta telúrico, es decir, rocoso, y tiene 10 veces menos masa que la Tierra. Visto desde el planeta azul, parece rojizo debido al polvo rico en óxido de hierro que cubre su superficie. Una vez hidratado, el óxido de hierro se convierte en óxido. De ahí el color ocre de nuestro planeta vecino. Por eso se asocia a la guerra desde la antigüedad, de ahí su nombre, que hace referencia al dios de la guerra en la mitología romana. Los polos de Marte están permanentemente cubiertos de capas blanquecinas, que varían mucho con las estaciones. Por ejemplo, al comienzo de la primavera boreal, el hielo del polo norte, expuesto al sol, se vuelve sublime. En otras palabras, pasa directamente de un estado sólido a un estado gaseoso. Esta sublimación crea entonces masas de aire que generan vientos que levantan grandes cantidades de polvo y pueden desencadenar tormentas de polvo a escala planetaria. Por otro lado, Marte se caracteriza por un fuerte contraste entre el hemisferio norte de vastas y suaves llanuras
y el hemisferio sur de mesetas ricas en cráteres de impacto. El hemisferio norte es entre 1 y 3 kilómetros más bajo que el hemisferio sur, y el grosor de la corteza es de 32 kilómetros frente a los 58 kilómetros de las mesetas del sur. Se cree que esta dicotomía se produjo hace unos 4.000 millones de años. Actualmente existen dos teorías para explicar esta ruptura. Una está relacionada con la dinámica interna del planeta a nivel del manto y la tectónica de placas, y la otra con uno o varios bombardeos importantes que habrían provocado el deshielo del terreno del hemisferio norte. También hay que señalar que el terreno del hemisferio norte es más joven que el del hemisferio sur y está marcado por la presencia anterior de agua líquida abundante y ácida. En contacto con el límite geológico que marca la dicotomía, estas regiones tienen una alta concentración de volcanes. El mayor volcán del sistema solar, Olympus Mons, está situado en la protuberancia de Tharsis y se eleva a más de 21.000 metros de altura. Además, a diferencia de la Tierra, Marte no tiene placas tectónicas. De ahí el tamaño colosal de sus volcanes. En nuestro planeta, la corteza se desplaza en relación con el punto caliente del manto, que expulsa lava hacia la superficie, formando una sucesión de pequeños volcanes. En Marte, la lava se acumula en un único punto, dando lugar a gigantescos volcanes. En la actualidad, el planeta rojo ha perdido casi toda su actividad geológica interna. Solo se siguen produciendo algunos desprendimientos, géiseres de CO2 en los polos, terremotos y pequeñas coladas de lava. El hemisferio sur de Marte está salpicado de cráteres de impacto. Argyll Planitia y Hellas Planitia son las dos más destacadas. Esta última, con un diámetro de unos 2.200 kilómetros y una profundidad de 9.500 metros, es la mayor estructura de impacto observable en el planeta. A diferencia de los cráteres lunares, cuyo aspecto no cambia con el tiempo, los cráteres marcianos están sujetos a la erosión atmosférica que altera su forma, redondea sus bordes y cubre su interior con una gruesa capa de polvo. Sin embargo, siguen siendo claramente visibles. Además, la superficie del planeta rojo tiene el mayor cañón del sistema solar. El cañón de los valles Marineris tiene hasta 8.000 metros de profundidad y se extiende de oeste a este a lo largo de más de 3.000 kilómetros. En comparación, el Gran Cañón de Arizona, Estados Unidos, tiene como máximo 1,8 kilómetros de profundidad y 800 kilómetros de longitud. En las inmediaciones del Valles Marineris, una multitud de pequeños valles recuerdan los lechos de los ríos secos. Esta es una pista que apunta a los científicos hacia una historia de Marte durante la cual el agua líquida fluyó libremente. Por último, la gravedad en la superficie de Marte es solo un 38% de la de la Tierra. Se sabe que la microgravedad provoca problemas de salud como la pérdida de masa muscular y la desmineralización. Pero esto no desanima los planes de colonización del planeta rojo. El sismómetro de la misión InSight, que llegó a su destino el 26 de noviembre de 2018, ha arrojado algo de luz al respecto. Los terremotos marcianos son más débiles pero más frecuentes de lo que predicen los modelos teóricos. En 13 meses, el sismógrafo registró cerca de 460 eventos, en su mayoría microterremotos. Mediante el análisis de las ondas sísmicas de un puñado de terremotos, los más intensos observados durante 2 años, los científicos pudieron afinar nuestro conocimiento de la estructura interna de Marte. Los registros sísmicos les permitieron distinguir 3 capas en el subsuelo: la duricrust, una capa indurada de unos pocos centímetros de espesor; el regolito, un estrato superficial formado por material triturado por impactos durante miles de millones de años; y una capa meteorizada de unos 10 kilómetros de espesor. Debajo hay una corteza profunda consolidada, donde la dispersión y la atenuación de las ondas son similares a las de las masas cristalinas terrestres. El magnetómetro detectó un campo magnético 10 veces mayor de lo esperado. Las rocas cercanas al lugar de aterrizaje son demasiado jóvenes para haber sido magnetizadas por el antiguo campo global de Marte, por lo que el campo medido debe proceder de rocas más profundas.
InSight también detectó pulsos magnéticos en plena noche, cuyo origen aún se desconoce. La atmósfera marciana está compuesta por un 96% de dióxido de carbono, un 2% de argón y un 1,9% de nitrógeno. Las imágenes tomadas desde la superficie del planeta muestran que el cielo tiene un aspecto anaranjado, lo que probablemente se deba a finas partículas de polvo de óxido de hierro, igual que en el suelo, en suspensión. La atmósfera de Marte es muy fina y tiene una presión inferior al 1% de la terrestre. ¿Y la perseverancia? Pues bien, 8 meses después de aterrizar en el planeta rojo, el Roverance ha entregado sus primeros resultados. Tal y como sospechaban los científicos, el cráter Jezero en el que se posó el robot es, efectivamente, un lago que lleva seco unos 3.600 millones de años. Según el primer estudio realizado con los datos recogidos por la Supercam francesa Perseverance, el lago se extendía en un diámetro de unos 35 kilómetros y tenía varios metros de profundidad. Por último, el planeta rojo no tiene anillos, pero sí 2 pequeños satélites naturales, Phobos y Deimos. El primero, de 27 por 22 por 18 kilómetros, tiene una forma irregular. Es el más cercano a su planeta, orbitando a unos 9.000 kilómetros de Marte. Cada año cae hacia Marte 18 centímetros, debido a la atracción gravitatoria del planeta. A este ritmo, dentro de 11 millones de años, Phobos estará tan cerca de la superficie marciana que la gravedad hará que se rompa, a una altura de unos 4.000 kilómetros. Deimos, en cambio, es más pequeño y está más lejos. Con unas dimensiones de 15 por 12 por 10 kilómetros, orbita a una altitud de unos 23.000 kilómetros. Al igual que Deimos, tiene una forma irregular y está salpicado de cráteres. Según las últimas publicaciones científicas, estas 2 lunas, que llevan el nombre de los gemelos de los dioses Marte y Venus en la mitología romana, son el resultado de un impacto entre el planeta rojo y un asteroide. Los restos de esta colisión habrían formado un anillo en el que se habrían acumulado una docena de satélites. Solo los 2 satélites más lejanos, Phobos y Deimos, sobrevivieron. Entre las órbitas de Marte y Júpiter se encuentra el principal cinturón de asteroides del Sistema Solar. Se calcula que en esta región hay más de 150 millones de objetos. El mayor de ellos es el planeta enano Ceres. Dawn es una nave de la NASA cuya misión es estudiar Vesta y Ceres, los 2 principales cuerpos del cinturón de asteroides. Lanzada en 2007, Dawn comenzó sus observaciones en 2011, orbitando Vesta y luego Ceres, y las completó en 2018. Pero, ¿qué vio la sonda en Ceres? Las imágenes proporcionadas por la cámara de Dawn muestran numerosos cráteres dispersos sobre una superficie generalmente homogénea con puntos brillantes. Son depósitos de carbonatos y otras sales. La superficie resultó ser relativamente compleja, con una superposición de terreno joven y antiguo. Muchos indicios, como la cantidad de hidrógeno medido, la identificación directa y el rastro de flujos, muestran que el hielo es abundante en latitudes altas. Sin embargo, la presencia de grandes cráteres de hasta 300 kilómetros de diámetro aboga por una corteza más sólida que el hielo. Las mediciones del campo gravitatorio y los estudios de las formaciones superficiales indican que la densidad interna de Ceres aumenta a medida que uno se acerca al centro del planeta enano. Esto indica que Ceres es un planeta diferenciado con un núcleo denso, compuesto principalmente por roca y un manto rico en agua. Esta característica distingue a Ceres de otros asteroides. Se ha detectado amoníaco en la superficie de Ceres. Este descubrimiento sugiere que el material de Ceres se formó en el sistema solar exterior y apoya la hipótesis de que el sistema solar sufrió uno o más cambios importantes antes de adoptar su configuración actual. El espectrómetro infrarrojo de Dawn ha identificado el origen de los puntos brillantes visibles en la región del cráter Ocator. Están formados por una acumulación de carbonato.
La cantidad de este mineral presente en el yacimiento supera todo lo encontrado en formaciones similares en la Tierra. Es un cráter reciente a escala geológica, con una edad estimada de 80 millones de años. La presencia de carbonatos en la Tierra apunta a la existencia de fenómenos hidrotermales, lo que implica la presencia de agua caliente. El carbonato de Ceres sugiere que el interior del asteroide es mucho más caliente de lo que los científicos habían estimado anteriormente. Los científicos tienen ahora la certeza de que el agua líquida estuvo presente bajo la superficie en el pasado geológico reciente. Las sales visibles son restos de un océano o bolsas de agua que llegaron a la superficie. El espectrómetro infrarrojo de Dawn también indica la presencia de sales que contienen amoníaco en el cráter Ocator. Se han detectado arcillas que contienen amoníaco en otros lugares de la superficie de Ceres. Este descubrimiento, junto con los carbonatos, apoya la opinión de que Ceres se formó en el sistema solar exterior, hacia la órbita de Neptuno, y que su órbita se desplazó después hacia el sistema solar interior. Sin embargo, el estudio de la superficie de Ceres parece contradecir esta hipótesis. Los cráteres de más de 2 kilómetros de profundidad, que se formaron por un impacto hace varios miles de millones de años, no muestran signos de deformación. Si la superficie estaba compuesta únicamente por hielo, este tipo de relieve debería haberse desvanecido con los periodos de calentamiento y enfriamiento. Según el estudio, la capa exterior de la superficie no contiene más de un 30-40% de hielo, siendo el resto rocas y minerales. Esta superficie rocosa es común entre los cuerpos que se formaron cerca del Sol, por lo que contradice las conclusiones extraídas de la presencia de minerales. Los instrumentos de Dawn tomaron unas 31.000 imágenes de la superficie durante su órbita de un año alrededor de Vesta. Estos datos han demostrado que Vesta es muy diferente de otros asteroides. Su geología es compleja. Es un cuerpo diferenciado con un núcleo denso de níquel y hierro y un diámetro de entre 214 y 226 kilómetros. El diámetro de Vesta es de 530 kilómetros. Tiene un manto y una corteza en la parte superior. Vesta tiene características muy cercanas a las de un planeta. Esta afiliación se ve respaldada por el descubrimiento de meteoritos terrestres procedentes de Vesta, con pruebas de que existía un fuerte campo magnético hace 3.600 millones de años. En ese momento, había un núcleo metálico líquido capaz de generarlo. Es posible que aún existan rastros de este campo magnético. Los dos hemisferios son muy diferentes. El hemisferio norte de Vesta está plagado de cráteres de impacto, que permiten trazar una turbulenta estancia de 4.500 millones de años en el cinturón de asteroides. El hemisferio sur fue completamente remodelado por un enorme impacto hace al menos 2.000 millones de años y una segunda colisión aún mayor hace unos 1.000 millones de años. Estos dos acontecimientos crearon las cuencas de Venenella, de 400 kilómetros de diámetro, y de Rea Silvia, de 500 kilómetros. En el centro de la mayor de estas cuencas se encuentra un pico 2 veces más alto que el monte Everest. El impacto fue tan grande que casi desgarró Vesta y dejó una extensa red de enormes depresiones cerca del ecuador, de cientos de kilómetros de largo y 15 de ancho. Estos impactos expulsaron una gran cantidad de roca al espacio, parte de la cual ha caído desde entonces a la Tierra. Vesta es un objeto especialmente brillante, el único asteroide del cinturón visible a simple vista desde la Tierra. Esto se debe, según las observaciones de Dawn, a la presencia de zonas de tamaño variable, desde unos 100 metros hasta 16 kilómetros de diámetro, que son el doble de brillantes que el resto de la superficie de Vesta, y que se encuentran principalmente en los cráteres de impacto o cerca de ellos. Estos terrenos están formados por el material original del asteroide, que data de hace 4.000 millones de años, expuesto por el impacto de asteroides que chocaron contra el suelo de Vesta. Junto a estas superficies brillantes hay zonas oscuras que podrían ser los restos de asteroides que chocaron contra la superficie a baja velocidad, o partes de la corteza balsática que se fundieron como resultado de impactos más violentos. Los instrumentos de la nave espacial han determinado la composición de las rocas de la superficie,
que consisten principalmente en minerales ricos en hierro y magnesio. Los desprendimientos y los cráteres de impacto, así como las mediciones muy precisas de las variaciones de la gravedad, permitieron identificar la composición de los estratos de la superficie. Se elaboró un mapa de la temperatura de la superficie, que muestra que la temperatura puede variar desde menos 23 grados centígrados en los lugares con mejor exposición al sol hasta menos 100 grados en las zonas de sombra. Aunque la mitad del asteroide es hielo, las observaciones muestran que el hielo no es visible en la superficie. Esto se debe a que el eje del asteroide está muy inclinado, 27 grados, un ángulo mayor que el de la Tierra, 24 grados, lo que significa que todos los puntos de la superficie, incluidos los lados de los cráteres, están expuestos al Sol en algún momento del año. Júpiter impresiona por su tamaño y por las tormentas que se desatan constantemente en su superficie. El gigante gaseoso ha sido observado por los astrónomos desde la antigüedad, pero todavía hay muchas incógnitas sobre su naturaleza y la de sus lunas. La misión estadounidense Juno está empezando a desvelar estos misterios, a la que pronto se unirá la misión europea JUICE. Júpiter es un planeta gigante gaseoso. Aunque está compuesto en un 95% por gas, sobre todo helio e hidrógeno, que son gases ligeros, es más masivo que todos los planetas del Sistema Solar juntos. Su volumen equivale a 1321 veces el de la Tierra. Llamado así por el dios romano de los dioses, Júpiter Zeus, en la mitología griega, es el quinto planeta más alejado del Sol. Aunque Júpiter se conoce desde la antigüedad, todavía hay mucha incertidumbre sobre su estructura y composición. Según los conocimientos actuales, Júpiter está formado por una fina atmósfera gaseosa de 1000 kilómetros de espesor, compuesta en un 86% por hidrógeno molecular y en un 13% por moléculas de helio. Contiene densas nubes con tonalidades marrones, rojas y blancas, debido a la presencia de amoníaco. Luego, a medida que la temperatura y la presión aumentan con la profundidad, el hidrógeno se condensaría gradualmente en una niebla cada vez más espesa, convirtiéndose finalmente en un mar de hidrógeno molecular líquido pobre en helio, situado entre la parte inferior de la atmósfera gaseosa y unos 10.000 kilómetros de profundidad. Entre 10.000 kilómetros y 60.000 kilómetros, donde la temperatura supera los 20.000 grados centígrados y la presión alcanza los 40 millones de atmósferas terrestres, encontraríamos entonces hidrógeno metálico líquido, algo parecido al mercurio. La altísima presión rompe las moléculas de hidrógeno, haciéndoles perder uno o varios electrones y transformándolas así en especies químicas cargadas, los iones. Se cree que esta capa es la fuente del campo magnético de Júpiter, el más potente de los 8 planetas del Sistema Solar. Por último, en el centro del planeta, las investigaciones en curso apuntan a la existencia de un núcleo sólido de roca o hielo, con una masa aproximadamente 3 veces superior a la de la Tierra. Júpiter es un mundo complejo y turbulento. Los datos recogidos por los instrumentos de la nave espacial Juno están desafiando muchos supuestos científicos sobre los procesos en curso. Juno ha identificado un nuevo cinturón de radiación en el ecuador, justo por encima de la atmósfera, indicado por una mancha azulada. La nave espacial también atraviesa un cinturón de radiación ya conocido en altas latitudes. Sin embargo, se descubrió un nuevo cinturón de radiación en el ecuador, inmediatamente por encima de la atmósfera. Las imágenes proporcionadas por la cámara Juno muestran que las regiones de los dos polos están ocupadas por tormentas del tamaño de la Tierra muy próximas entre sí. Los científicos se preguntan cómo se forman y cuál es su dinámica. ¿Son fenómenos permanentes? ¿Cambian sus pautas con el tiempo? ¿Se mueven estas tormentas? Los datos recogidos sobre las auroras polares demuestran que los procesos en juego son diferentes a los de la Tierra. Los electrones acelerados en los polos tienen energías de hasta 400 keV, es decir, de 10 a 30 veces la de la Tierra. Pero para sorpresa de los científicos, a pesar de este enorme potencial eléctrico, las auroras polares no son permanentes y el origen de las auroras polares más intensas no está relacionado con esta característica.
La cámara de Juno tomó imágenes muy detalladas de la superficie de Júpiter, en particular de uno de sus rasgos más emblemáticos, la Gran Mancha Roja. Según los datos del radiómetro, la Gran Mancha Roja se extiende al menos 300 kilómetros de profundidad y es más cálida en su base que en su superficie. En realidad, es una tormenta gigante parecida a un huracán. Juno sobrevoló este ojo de Júpiter desde una altura de unos 9.000 kilómetros, es decir, muy cerca. Determinó que el ciclón tenía una longitud de unos 16.000 kilómetros, es decir, 1,3 veces el diámetro de la Tierra. Sin embargo, el principal dato para el que los científicos aún no tenían una estimación era la profundidad de la tormenta. El ojo de Júpiter sería de 50 a 100 veces más profundo que los océanos de la Tierra y más caliente en su base que en su parte superior. Sus vientos, que pueden alcanzar los 700 km/h, se deben a esta diferencia de temperatura. El radiómetro de a bordo indica que las capas profundas de la atmósfera de Júpiter, entre 50 y 100 kilómetros por debajo de las cimas de las nubes, están agitadas, en contra del consenso general de los científicos de que no hay energía incidente a esa profundidad. Además, basándose en las mediciones del campo gravitatorio, el radiómetro no puede sondear más allá de unos cientos de kilómetros. El equipo científico de Juno descubrió que los vientos y las franjas horizontales visibles en la superficie se extienden hasta una profundidad de 3.000 kilómetros, lo que sitúa el límite inferior de la atmósfera a una profundidad mucho mayor de lo esperado. Contrariamente a las hipótesis, esta atmósfera no está formada por capas anidadas caracterizadas por velocidades de rotación diferenciadas. Por debajo de esta atmósfera, las capas inferiores, ya sean líquidas o sólidas, tienen un único movimiento de rotación y se comportan como si fueran una sola entidad. Según los resultados de las mediciones del campo gravitatorio, es posible que el núcleo rocoso y metálico del tamaño de la Tierra o de la supertierra que existía en el momento de la formación de Júpiter se haya disuelto y mezclado con el manto de hidrógeno metálico líquido. La intensidad del campo magnético de Júpiter, que pudo medirse con precisión, alcanzó los 7,7 Gauss, un valor superior al esperado. El instrumento utilizado pudo mostrar que era irregular, lo que sugiere que la dinamo que genera el magnetismo está más cerca de la superficie del planeta de lo esperado y estaría situada por encima de la capa de hidrógeno metálico. Con un lanzamiento previsto para junio de 2022, la misión ESA, JUICE, se unirá a Juno en el entorno joviano en 2029. Observará Júpiter, y especialmente sus tres mayores satélites, Europa, Ganímedes y Calisto, cada uno de los cuales se cree que contiene un océano bajo una corteza sólida. En el sistema de Júpiter hay 67 lunas confirmadas de diversos tamaños, formas y composiciones. En honor al homónimo de Júpiter, a veces se les llama colectivamente los jovianos. De ellos, los cuatro más grandes, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, se conocen como los Galileos. Estas cuatro lunas se encuentran entre las más grandes del sistema solar, siendo Ganímedes la mayor de todas, incluso más grande que el planeta Mercurio. Además, se cree o se sabe que tres de estas lunas, Europa, Ganímedes y Calisto, tienen océanos interiores en los límites entre el núcleo y el manto o cerca de ellos. La presencia de océanos de agua caliente se considera un indicio de vida potencial en estas lunas. Lanzada el 18 de octubre de 1989, la nave espacial Galileo llegó a Júpiter y sus lunas 6 años después, para estudiarlos hasta 2003. Los contratiempos y las primicias salpicaron una de las misiones más excepcionales de la exploración planetaria. Galileo recopiló una gran cantidad de información científica a pesar de la indisponibilidad de su gran antena, que no pudo desplegarse, lo que limitó en gran medida el volumen de datos transmitidos. Io, con un radio de 1821,6 kilómetros y una distancia media de 421.000 kilómetros de Júpiter, Io está completamente envuelta por el poderoso campo magnético de Júpiter. La Luna tiene el periodo orbital más corto de todos los Galileos, ya que tarda unas 42,5 horas en completar una sola órbita alrededor del gigante gaseoso.
Io tiene la mayor densidad de todas las lunas del sistema solar y es significativamente más densa que las otras lunas galileanas. Compuesto principalmente por rocas de silicato y hierro, su composición en masa es más parecida a la de los planetas terrestres que a la de los demás satélites del sistema solar exterior, que están compuestos principalmente por una mezcla de hielo, de agua y silicatos. A diferencia de sus primos jovianos, Io no tiene un océano de agua caliente bajo su superficie. De hecho, según las mediciones magnéticas y las observaciones del flujo de calor, se cree que existe un océano de magma a unos 50 kilómetros por debajo de la superficie. Este calor también es responsable de la actividad volcánica de Io y de su flujo de calor observado. Galileo ha pasado por el satélite de Júpiter Io en 7 ocasiones, pero el primer y el último sobrevuelo produjeron pocos datos científicos. Las observaciones han identificado más de 100 volcanes activos en la superficie de esta luna, incluido Loki, el volcán más potente del sistema solar. Estos volcanes producen lava con un enorme flujo, lo que hace que esta luna, según los especialistas, sea una perfecta representación del infierno. Hay que remontarse 2000 millones de años en la historia de la Tierra para encontrar fenómenos de tal violencia. La cámara de la sonda espacial pudo tomar primeros planos de una erupción de lava que se eleva a más de 1,5 kilómetros sobre la superficie lunar. La superficie está constantemente cubierta de llanuras lisas salpicadas de altas montañas, fosas de diversas formas y tamaños y coladas de lava volcánica. Su aspecto colorido también es indicativo de la actividad volcánica que ha recubierto la superficie con compuestos sulfúricos y de silicato y ha provocado la renovación de la superficie. Io tiene la menor cantidad de agua de todos los cuerpos conocidos del sistema solar, lo que probablemente se deba a que Júpiter era lo suficientemente caliente al principio de la evolución del sistema solar como para expulsar de su superficie materia volátil como el agua. Los fenómenos geológicos se deben principalmente a las fuerzas de marea generadas por Júpiter, que fluctúan según la posición de Io en su órbita, ya que ésta no es circular. Estas fuerzas deforman el planeta como una pelota de goma. La fricción interna resultante de las rocas crea enormes cantidades de calor interno, lo que representa un flujo de calor 2 veces mayor que el que provoca el vulcanismo de la Tierra. La nave espacial descubrió montañas de 16 kilómetros de altura. No parecen ser de origen volcánico. Otras fotos indican que estos picos están desapareciendo paulatinamente a causa de los enormes desprendimientos de tierra provocados por su masa. El descubrimiento por parte de Galileo de un agujero en el campo magnético creado por Júpiter a la altura de Io, junto con las mediciones del campo gravitatorio de la Luna, llevó a la conclusión de que ésta tiene un núcleo metálico compuesto de hierro y sulfuro de hierro con un diámetro de 900 kilómetros, es decir, el 50% de su diámetro total. Durante su primer sobrevuelo de Io a su llegada al sistema joviano, los instrumentos de la sonda espacial observaron la presencia de la ionosfera a una altura de 900 kilómetros, mientras que, según los datos recogidos por anteriores sondas espaciales, debería haber alcanzado un máximo de 50 a 100 kilómetros. Estas diferencias reflejan la gran variabilidad de esta región del espacio alrededor de Io. Europa. Si Io puede caracterizarse como un lugar infernal que escupe lava, en comparación, Europa sería tranquila, fría y acuática. Con un radio medio de unos 1.560 kilómetros y una masa de 4 por 10-22 kilogramos, Europa es también ligeramente más pequeña que la Luna terrestre. Su órbita es casi circular y se encuentra a una distancia media de 670.000 kilómetros de Júpiter. La Luna tarda 3,5 días terrestres en completar una sola órbita alrededor de Júpiter. Galileo ha realizado 9 sobrevuelos cercanos al satélite de Júpiter Europa. 2 de estos sobrevuelos arrojaron pocos datos después de que la nave espacial cambiara al modo de supervivencia en un momento crítico. Y el último sobrevuelo se llevó a cabo con un presupuesto reducido que solo permitió observaciones limitadas. A diferencia de Ganímedes y Calisto, Europa tiene pocos cráteres en su superficie, lo que indica que un proceso geológico los ha eliminado. Según las estimaciones basadas en las observaciones de otras lunas de Júpiter, cada millón de años se produce de media un impacto que crea un cráter de 20 kilómetros de diámetro.
Sin embargo, las observaciones realizadas por la sonda espacial solo han revelado una decena de cráteres de este tamaño. Según la mayoría de los científicos, la superficie de Europa tiene, por tanto, menos de 10 millones de años, lo que es más joven que todo lo que se puede observar en cualquier otro planeta excepto la Tierra. Las imágenes tomadas por Galileo confirman esta teoría. Muestran bloques de costras que parecen icebergs flotando en un océano invisible. Estos bloques están inclinados o parecen haber girado en su lugar, como si la presión los hubiera liberado y luego los hubiera hecho girar. La superficie también está marcada por largas crestas y fracturas rodeadas de bandas de roca oscura y hielo. El proceso en cuestión es probablemente el resultado de las fuerzas de marea generadas por Júpiter y las otras lunas, que levantan la superficie varias decenas de metros cada día, rompiendo la corteza de hielo y provocando erupciones volcánicas de hielo y géiseres que dispersan el material de las capas más profundas hacia la superficie. Europa es significativamente más densa que las demás lunas galileanas, a excepción de Io, lo que indica que su interior se diferencia entre un interior rocoso compuesto por roca de silicato y un posible núcleo de hierro. Por encima de este interior rocoso se encuentra una capa de hielo de agua cuyo espesor se estima en unos 100 kilómetros. Muchas pruebas apuntan a la presencia de un océano bajo la capa de hielo que cubre Europa. La juventud de la superficie y la presencia de bloques de hielo en forma de iceberg en algunas regiones solo pueden explicarse si la capa de hielo de la superficie se calienta desde abajo mediante hielo caliente o agua líquida. El instrumento de infrarrojos NIMS encontró concentraciones de sales, sulfatos y carbonatos. El instrumento de infrarrojos NIMS encontró concentraciones de sales, sulfatos y carbonatos en las regiones más jóvenes. Estos depósitos podrían explicarse por la presencia de un océano salado bajo la corteza de hielo. Si las aguas de este océano son carbonosas, puede generarse una presión suficiente para expulsar los restos observados en la superficie de Europa. Además, un experimento de laboratorio que reconstruye las condiciones de Europa ha verificado que el espectro electromagnético de las sales es coherente con esta teoría. El argumento más fuerte a favor de la presencia de un océano subterráneo se refiere a las características del campo magnético del planeta. El magnetómetro de la nave detectó un campo magnético local que parece ser inducido por el campo magnético de Júpiter y no creado por la Luna. Se cree que este campo se crea por las corrientes eléctricas que fluyen en el océano subterráneo, que es salado y por tanto conductor. La medición del campo gravitatorio indica la presencia de capas superficiales de baja densidad compuestas por agua en estado líquido o en forma de hielo. La presencia de agua líquida en una región tan fría sería el resultado de la energía térmica generada por las fuerzas de marea que actúan sobre la Luna. La teoría de un océano subterráneo ha dado lugar a muchas especulaciones sobre la presencia de organismos vivos en Europa. Las observaciones de Galileo sobre el campo magnético de Júpiter han demostrado que éste ejerce suficiente influencia sobre los iones del océano de Europa como para provocar una corriente oceánica. Esta corriente tendría una velocidad de unos pocos centímetros por segundo y una dirección opuesta a la de la rotación de Europa. Este fenómeno podría ser el responsable de los fallos observados en la superficie del satélite. Dada la combinación de estos factores, se considera una gran posibilidad que también exista vida orgánica en este océano. Ganímedes. La luna Ganímedes es la tercera luna más lejana de Júpiter y orbita a una distancia media de 1 millón de kilómetros. A esta distancia, se necesitan 7 días y 3 horas para completar una sola revolución. Al igual que la mayoría de las lunas conocidas, Ganímedes está bloqueado por la marea, con un lado siempre orientado hacia el planeta. Con un radio medio de 2.634 kilómetros, equivalente a 0,4 tierras, Ganímedes es la mayor luna del sistema solar, incluso mayor que el planeta Mercurio. Sin embargo, con una masa de 1,4 por 10 a la 23 kilogramos, es la mitad de masivo, lo que se debe a su composición formada por hielo de agua y roca de silicato. Galileo ha sobrevolado 6 veces a baja altura, entre 260 y 3.100 kilómetros, el satélite de Júpiter Ganímedes, recogiendo en cada ocasión numerosos datos. Los datos sobre el campo magnético que rodea a Júpiter sugieren que Ganímedes
El mayor satélite de Júpiter tiene un campo magnético creado por una dinamo interna similar a la de la Tierra, es decir, un núcleo metálico. Dependiendo de si se trata de hierro puro o de sulfuro de hierro, podría estar situado entre 400 y 1300 kilómetros de la superficie y representar entre un 1,4 y un tercio de la masa de la Luna. Es la primera vez que se encuentra un campo magnético en un satélite natural. La superficie de Ganímedes está formada por dos tipos de terreno. El 40% del suelo es oscuro y con cráteres. Se cree que este terreno se remonta a la formación de la Luna. El resto de la superficie está formada por suelos más blandos y de color claro, llamados sulcus, que se cree que se han formado más recientemente como resultado de la aparición de aguas subterráneas. Las crestas de hasta 700 metros de altura y varios miles de kilómetros de longitud atraviesan este tipo de terreno. Estos terrenos más jóvenes pueden haberse formado en una época en la que la órbita de la Luna era más elíptica, lo que provocaba variaciones de marea que podían fracturar la capa de hielo y generar erupciones de agua subterránea. Los cráteres de Ganímedes, con un diámetro de entre 50 y 400 kilómetros, son casi planos, lo que podría explicarse por el hecho de que el hielo en el que fueron excavados es un material más blando que la roca en la que, por ejemplo, se formaron los cráteres lunares. Además de su propio campo magnético, Ganímedes tiene un campo magnético inducido por el de Júpiter. Según uno de los científicos de la misión, esto se genera por los materiales que son más conductores que el hielo. La presencia de un océano salado tan profundo como los océanos de la Tierra, situado a 200 kilómetros por debajo de la capa de hielo superficial, podría ser la fuente de este campo magnético. Calisto. Calisto es el más lejano de los Galileos, orbitando alrededor de Júpiter a una distancia media de 1,8 millones de kilómetros. Con un radio medio de 2.400 kilómetros, o 0,3 tierras, y una masa del 1% de la Tierra, Calisto es la segunda luna más grande de Júpiter. Su tamaño es comparable al de Mercurio, pero debido a su composición mixta, tiene menos de un tercio de la masa de Mercurio. Galileo ha pasado 9 veces por la luna Calisto de Júpiter. Los datos recogidos indican que la Luna está formada por una mezcla de rocas ricas en hierro y sulfato de hierro, 60%, y hielo, 40%, y que, a diferencia de Ganímedes, no tiene un núcleo central que pueda identificarse como tal. De hecho, Calisto se encuentra a mayor distancia de Júpiter que las otras lunas galileanas y no se ha calentado tan intensamente por las fuerzas de marea del planeta gigante. El proceso de diferenciación, que debería conducir a una estructura de capas de mayor densidad con profundidad y un núcleo metálico, está inacabado. Al igual que Europa y Ganímedes, la posible existencia de un océano subterráneo en Calisto ha llevado a muchos científicos a especular sobre la posibilidad de vida. Esto es especialmente probable si el océano interior está compuesto por agua salada, ya que los halófilos, que prosperan en altas concentraciones de sal, podrían vivir allí. Pero las condiciones ambientales necesarias para que surja la vida, que incluyen la presencia de suficiente calor por la flexión de las mareas, son más probables en Europa y Ganímedes. La principal diferencia es la falta de contacto entre el material rocoso y el océano interior en Calisto. Aunque Calisto tiene la química prebiótica para albergar vida, carece de la energía necesaria para ello. Las 4 lunas interiores de Júpiter, Metis, Amaltea, Teba y Adrastae, circulan entre las 4 lunas galileanas y Júpiter. Estos pequeños satélites, el mayor de los cuales tiene 270 kilómetros de longitud, fueron observados relativamente de cerca cuando se amplió la misión Galileo. La nave espacial tomó imágenes relativamente detalladas. Galileo también fotografió la colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 con el planeta Júpiter. El estudio de Júpiter y sus lunas sigue siendo una prioridad hoy en día. La nave New Horizons, en su camino hacia Plutón, sobrevoló Júpiter y sus lunas. Sus cámaras, más potentes que las de Galileo, permiten tomar mejores imágenes del planeta y sus lunas. La nave espacial Juno, lanzada en 2011, se desplaza a una órbita polar alrededor de Júpiter en 2016 para estudiar la composición de la atmósfera de Júpiter y las características de su magnetosfera. JUICE, la sonda espacial de la Agencia Espacial Europea,
Se lanza en 2022 y estudia Ganímedes tras orbitar esa luna en 2030. La larga estancia de Cassini cerca de Saturno le ha permitido estudiar la inusual estructura de la atmósfera de Saturno en el Polo Norte, descubierta en 1981 por la nave Voyager 2. El sistema de nubes tiene una forma hexagonal, estable en el tiempo, con cada lado midiendo 13.800 kilómetros y completando una revolución completa en 10 horas y 39 minutos. En el centro de esta formación se encuentra el ojo central de un huracán de 2.000 kilómetros de diámetro, que impulsa las nubes en sentido contrario a las agujas del reloj a una velocidad de más de 500 kilómetros hora. Saturno también tiene otros vórtices más pequeños dentro del hexágono. El mecanismo exacto de esta formación aún se desconoce. El año en Saturno dura algo más de 29 años terrestres y se divide en estaciones, porque el eje del planeta está inclinado, como el de la Tierra. Una tormenta estacional cada 29 años, vinculada al calentamiento de la superficie, se observó en varias ocasiones antes de la llegada de Cassini. Llamada Gran Mancha Blanca por sus características visibles, comienza con una serie de manchas blancas que se van extendiendo en longitud hasta rodear el planeta. Siempre se encuentra en el hemisferio norte, pero no está claro por qué. La tormenta fue estudiada en detalle cuando apareció en diciembre de 2010, 10 años antes de lo previsto. La nave espacial determinó que la tormenta está trayendo vapor de agua y otros materiales desde una profundidad de hasta 160 kilómetros. Por primera vez, los instrumentos de la sonda espacial observaron relámpagos tanto en el lado luminoso como en el oscuro del planeta, especialmente dentro de la tormenta. La determinación del periodo de rotación sideral de un planeta es esencial para estudiar todos los fenómenos físicos asociados, en particular para establecer el sistema de longitud de un planeta. En el caso de los planetas terrestres, basta con observar el suelo para obtener este periodo de rotación. En el caso de los planetas gaseosos, no hay suelo, y el núcleo está enterrado a gran profundidad bajo la atmósfera del planeta. El único periodo observable que está relacionado con la rotación del núcleo de estos planetas es el de su campo magnético. Por lo tanto, estudiamos las modulaciones inducidas por la rotación del campo magnético del planeta, estudiado en sus emisiones de radio naturales para averiguar su periodo de rotación sideral. El periodo de rotación de Saturno se determina por primera vez a partir de los datos de la nave espacial Voyager. El periodo sideral de Saturno es de 10 horas 39 minutos. En el año 2000, los científicos que utilizan los datos de radio de la sonda Ulises observaron que el periodo de modulación de las emisiones de radio de Saturno ha cambiado desde las mediciones de las Voyager. Las nuevas mediciones dan un periodo de un 1% más largo que el medido por el Voyager. Las mediciones de radio obtenidas con Cassini confirman el cambio de periodo. Las observaciones realizadas entre 2004 y 2005 en torno a Saturno parecen mostrar que el periodo radioeléctrico varía lentamente, a escala anual, en unos pocos puntos porcentuales. Dado que la velocidad de rotación sideral del núcleo de Saturno no puede variar, es la interpretación de las modulaciones de las emisiones de radio la que probablemente deba revisarse. Se emiten principalmente en el lado diurno de la magnetosfera de Saturno y están fuertemente correlacionados con la presión del viento solar. En la actualidad existen diferentes interpretaciones. El primero es un efecto estacional. La altura del Sol en el plano de los anillos modifica la cantidad de electrones libres en las líneas del campo magnético y, por tanto, cambia las condiciones de emisión de las ondas de radio. El segundo puede ser un efecto del ciclo solar. Las propiedades del medio interplanetario y del viento solar varían mucho con la actividad solar. Se ha demostrado que las emisiones radioeléctricas aurorales de Saturno están fuertemente correlacionadas con las fluctuaciones de los parámetros del viento solar. O tal vez un efecto de ritmo, es decir, fluctuaciones no aleatorias en la ubicación de la región radioactiva en un sector temporal local.
Las simulaciones numéricas han demostrado que se pueden obtener muy fácilmente periodos de rotación aparentes diferentes del periodo real por un efecto de batido. O un sistema de convección del núcleo de Saturno, una hipótesis inspirada en lo que ocurre en el Sol, pero poco probable. El problema es especialmente espinoso, porque si el periodo de rotación de Saturno es efectivamente un 1% más lento que el periodo medido por las Voyager, entonces todo el sistema atmosférico de Saturno está en superrotación, es decir, giraría más rápido que el núcleo del planeta, lo cual es difícil de explicar. Antes de que concluyera la misión de Cassini, se discutieron dos hipótesis sobre el origen de los anillos. Según la primera hipótesis, los anillos son el resultado de un cataclismo, como la destrucción de una luna o un cometa por las fuerzas gravitatorias que actúan dentro del límite de Roche. Como tal, serían relativamente jóvenes. En el segundo caso, los anillos serían reliquias de la formación del planeta gigante y, por tanto, se remontarían a 4.500 millones de años. Las últimas órbitas de Cassini a finales de 2017, que tuvieron lugar entre los anillos y la capa superior de la atmósfera de Saturno, permitieron decidir. Al maniobrar a una distancia muy corta de los anillos, Cassini pudo realizar mediciones gravitacionales, observando la influencia de los anillos en su trayectoria, y así determinar la masa de materia acumulada. Los anillos están formados por unas 15,4 por 1015 toneladas de material, 20 veces menos de lo estimado anteriormente. Para dar un orden de magnitud, nuestra Luna pesa 7,6 por 1019 toneladas. Con información más concreta, Cassini pudo afirmar que los anillos se formaron hace entre 10 y 100 millones de años y que probablemente habrían desaparecido por completo en 100 millones de años. Originalmente, los anillos debían ser mucho más grandes y brillantes. No es posible determinar el evento cataclísmico exacto que causó los anillos. Sin embargo, es posible que se conserven rastros del evento en las capas geológicas de las lunas de Saturno. Las características de la magnetosfera de Saturno eran poco conocidas antes de la llegada de Cassini. La misión descubrió que, a diferencia de otros planetas del sistema solar con campos magnéticos, el campo magnético de Saturno tiene un eje que coincide exactamente con su eje de rotación. Cassini determinó que el campo magnético del planeta sufre una importante fluctuación, que se repite con una periodicidad de 10 horas y 47 minutos. Los instrumentos científicos de la nave descubrieron que el material de la magnetosfera procede principalmente de los géiseres del polo sur de la Luna Encélado. En la composición de este material predominan los iones y las moléculas producidas por la combinación de los componentes del agua expulsados por los géiseres. En contra de las suposiciones de los científicos, no hay cantidades significativas de nitrógeno que debería escaparse de la atmósfera de Titán. El final de Cassini implicó una serie de pases cercanos a Saturno, acercándose al interior de los anillos, y luego entrando en la atmósfera de Saturno el 15 de septiembre de 2017 para destruir la nave. Tras 22 órbitas más, la misión terminó con una inmersión en la atmósfera de Saturno el 15 de septiembre. La señal se perdió solo 30 segundos después de lo previsto. Se estima que la nave se quemó unos 45 segundos después de la última transmisión. Alrededor del lejano gigante gaseoso Saturno hay un sistema de anillos y lunas de una belleza inigualable. En conjunto, el sistema de Saturno está justo detrás de Júpiter en cuanto a número de satélites, con 62 lunas confirmadas. De ellas, las lunas más grandes se dividen en dos grupos: las grandes lunas interiores, las que orbitan cerca de Saturno en su tenue anillo E, y las grandes lunas exteriores, las que están más allá del anillo E. Son, por orden de distancia a Saturno, Mimas, Encélado, Tetis, Dione, Rea, Titán y Jápeto. Mimas. Con un diámetro de 396 kilómetros y una masa de 0,4 por 10 a la 20 kilogramos, Mimas es la más pequeña y menos masiva de estas lunas.
Tiene forma ovoide y orbita alrededor de Saturno a una distancia de unos 185.000 kilómetros con un periodo orbital de 0,9 días. La baja densidad de Mimas, estimada como ligeramente superior a la del agua, indica que está compuesta principalmente por hielo de agua con solo una pequeña cantidad de roca. Encélado. Encélado tiene 504 kilómetros de diámetro, una masa de 1,1 por 10 a la 20 kilómetros y una forma esférica. Orbita alrededor de Saturno a una distancia de unos 238.000 kilómetros y tarda 1,4 días en completar una sola órbita. A pesar de ser una de las lunas esféricas más pequeñas, es la única luna croniana geológicamente activa y uno de los cuerpos más pequeños conocidos del sistema solar en los que esto ocurre. Esto se refleja en rasgos como las famosas rayas de tigre. Ya en 2005, varias observaciones sucesivas hicieron de Encélado el objeto más interesante del sistema de Saturno, junto con Titán. Las mediciones del campo magnético de Saturno cerca de la Luna muestran que está distorsionado por la presencia de una atmósfera. Los sobrevuelos cercanos muestran que los géiseres, que salen continuamente de la región del Polo Sur, expulsan una mezcla de hielo de agua y compuestos químicos simples a una velocidad de 400 metros por segundo. La composición de los penachos también indica que el océano subterráneo es salado y contiene moléculas orgánicas y volátiles. Las fotos de la superficie del Polo Sur, tomadas desde una distancia muy corta, mostraban una superficie particularmente joven, llena de bloques de hielo del tamaño de una casa, con fracturas que sugieren actividad tectónica y coronada por una nube de vapor de agua. Algunas grietas profundas, llamadas rayas de tigre, son los puntos de surgimiento de los géiseres. Los sucesivos sobrevuelos han confirmado que la superficie del Polo Sur de Encélado está sufriendo movimientos tectónicos. El motor de esta actividad podría ser la fuerza de marea producida por Saturno. Esta fuerza no solo actúa sobre la capa de hielo superficial, sino también sobre el núcleo rocoso, como demuestra la presencia de sílice. Pero la presencia de este océano de agua salada líquida, moléculas orgánicas y sustancias volátiles también indica que el interior de Encélado está experimentando actividad hidrotermal. Esta fuente de energía, combinada con moléculas orgánicas, nutrientes y condiciones prebióticas para la vida, significa que es posible que Encélado albergue vida extraterrestre. Con un diámetro de 1.066 kilómetros, Tetis es la segunda luna interior más grande de Saturno. La mayor parte de su superficie es un terreno con muchos cráteres. Con una densidad media de 0,98 gramos por centímetro cúbico, se cree que Tetis está compuesta casi en su totalidad por hielo de agua. Actualmente se desconoce si Tetis está diferenciada en un núcleo rocoso y un manto de hielo. Dione. Con un diámetro y una masa de 1.123 kilómetros y una masa de 11 por 10 a la 20 kilogramos, Dione es la cuarta luna más grande de Saturno, y muy craterizado, con cráteres de hasta 250 kilómetros de diámetro. Con una distancia orbital de unos 377.000 kilómetros de Saturno, la Luna tarda 2,7 días en completar una sola rotación. Dione está compuesto principalmente por hielo de agua, con un pequeño remanente que probablemente consiste en un núcleo de roca de silicato. Dione también tiene una atmósfera muy fina de iones de oxígeno, que fue detectada por primera vez por la nave espacial Cassini en 2010. Aunque actualmente se desconoce el origen de esta atmósfera, se cree que es el producto de la radiólisis, donde las partículas cargadas del cinturón de radiación de Saturno interactúan con el hielo de agua de la superficie para crear hidrógeno y oxígeno, de forma similar a lo que ocurre en Europa. Rea. De 1.527 kilómetros de diámetro y 23 por 10 a la 20 kilogramos de masa, Rea es la segunda luna más grande de Saturno. Con un radio orbital de unos 527.000 kilómetros, es la quinta más distante de las lunas más grandes y tarda 4,5 días en completar una órbita. Al igual que los demás satélites cronianos, Rea tiene una superficie fuertemente craterizada.
Se estima que Rhea está compuesta por un 75% de hielo de agua y un 25% de roca de silicato. Esta baja densidad significa que, aunque Rhea es la 9ª luna más grande del sistema solar, también es la 10ª más masiva. En cuanto a su interior, originalmente se sospechaba que Rhea tenía un núcleo rocoso y un manto helado, pero mediciones más recientes sugieren que Rhea está solo parcialmente diferenciada o tiene un interior homogéneo, probablemente compuesto tanto de roca de silicato como de hielo, similar a la luna Calisto de Júpiter. Los modelos del interior de Rhea también sugieren que puede haber un océano interno de agua líquida, similar al de Encélado y Titán. Si existiera, estaría probablemente situado en el límite entre el núcleo y el manto, y se alimentaría del calentamiento provocado por la desintegración de elementos radioactivos en su núcleo. Titán. Titán es la mayor de las lunas crónicas. Con 5.150 kilómetros de diámetro y 1.350 por 10 a la 20 kilogramos de masa, Titán es la mayor luna de Saturno y representa más del 96% de la masa en órbita alrededor de Saturno. La composición de Titán es mitad hielo de agua y mitad material rocoso. También es la única luna grande que tiene su propia atmósfera, que es fría, densa y rica en nitrógeno. Otra cosa que Titán tiene en común con la Tierra, a diferencia de las demás lunas y planetas del sistema solar, es la presión atmosférica. En la superficie de Titán, la presión atmosférica se estima en 1,45 veces la de la Tierra. Tras un viaje de casi 7 años y 3.500 millones de kilómetros a través del sistema solar a lomos de Cassini, Huygens aterrizó en Titán, gracias a sus escudos térmicos y al correcto despliegue de sus 2 paracaídas, el 14 de enero de 2005, enviando a la Tierra información e imágenes de una calidad sin precedentes. El módulo de ciencias de la superficie revela que el suelo aquí, bajo una corteza dura y fina, tiene la consistencia de la arena. Los paisajes de Titán presentan similitudes con los de la Tierra. Nieblas, huellas de precipitaciones, erosión, sistemas fluviales, lagos secos, paisajes costeros y cadenas de islas. Los procesos físicos que han dado forma a Titán son muy similares a los que han dado forma a la Tierra. Sin embargo, los materiales son más exóticos, ya que el agua se sustituye por el metano, que puede existir como líquido o gas en la superficie de Titán. Cuando llueve, el metano se precipita, mezclado con trazas de hidrocarburos, que depositan en el suelo sustancias procedentes de la atmósfera. Según esta información, Titán tiene una atmósfera uniforme compuesta por diferentes gases, metano, nitrógeno, etc. Y en el suelo, actividad criovolcánica y abundante metano líquido en forma de ríos y lagos. En el suelo, congelado a menos 180 grados centígrados, según las mediciones in situ, hay innumerables guijarros de hielo, algunos tan grandes como los coches. La misión también es responsable del descubrimiento del lago Ontario, un lago de etano líquido que es el primer lugar del sistema solar fuera de la Tierra donde se ha detectado líquido en la superficie. El propio aterrizaje plantea algunos interrogantes. La sonda debía salir de la niebla a una altura de entre 50 y 70 kilómetros. De hecho, Huygens comenzó a salir de las nubes a solo 30 kilómetros de la superficie. Esto podría significar un cambio en la dirección del viento a esa altitud. Los sonidos registrados cuando la sonda aterrizó sugieren que llegó a una superficie más o menos fangosa. Con una distancia orbital de 1.221.000 kilómetros, es la segunda luna más grande de Saturno y realiza una única órbita cada 16 días. Al igual que Europa y Ganímedes, se cree que Titán tiene un océano subterráneo de agua mezclada con amoníaco, que puede entrar en erupción en la superficie de la Luna y provocar criovolcanismo. La presencia de este océano, junto con el entorno prebiótico de Titán, ha llevado a algunos a sugerir que podría existir vida allí. Esta vida podría adoptar la forma de microbios y extremófilos en el océano interior, o podría adoptar la forma aún más extrema de formas de vida metanogénicas. Como se ha sugerido, la vida podría existir en los lagos de metano líquido de Titán,
al igual que los organismos de la Tierra viven en el agua. Dichos organismos inhalarían hidrógeno en lugar de oxígeno gaseoso, lo metabolizarían con acetileno en lugar de glucosa y luego exhalarían metano en lugar de dióxido de carbono. Jápeto. Con un diámetro de 1470 kilómetros y una masa de 18 por 10 a la 20 kilogramos, Jápeto es la tercera luna más grande de Saturno. A una distancia de 3.560.000 kilómetros de Saturno, es la más lejana de las grandes lunas y tarda 79 días en completar una sola órbita. Debido a su inusual color y composición, su hemisferio principal es oscuro y negro, mientras que su hemisferio posterior es mucho más brillante. A menudo se le llama el yin y yang de las lunas de Saturno. La nave espacial Cassini está ayudando a responder a este enigma centenario. Sus instrumentos infrarrojos descubrieron que Febe es el origen de un anillo, formado por restos arrancados de la Luna por impactos de meteoritos. Este anillo es muy fino y no es descubierto por los astrónomos que realizan sus observaciones desde la Tierra. A menudo que Jápeto se desplaza por la región de este anillo, acumula material de Febe en su parte frontal, que está orientada en la dirección de su movimiento, lo que le da su color oscuro. Aunque es la tercera luna más grande de Saturno, Jápeto orbita mucho más lejos de Saturno que Titán. Como muchas de las lunas de Saturno, en particular Tetis, Mimas y Rea, Jápeto tiene una baja densidad, lo que indica que está compuesta principalmente por hielo de agua y aproximadamente un 20% de roca. Pero a diferencia de la mayoría de las lunas más grandes de Saturno, su forma general no es ni esférica ni elipsoidal, sino que consta de polos aplanados y una cintura abovedada. Su ancha e inusualmente alta cresta ecuatorial también contribuye a su desproporcionada forma. Por esta razón, Jápeto es la mayor luna conocida que no ha alcanzado el equilibrio hidrostático. Febe. Febe es la luna más lejana de tamaño significativo. Se encuentra a 13 millones de kilómetros de Saturno. Circula en una órbita retrógrada con una inclinación casi polar, 173 grados. Tiene forma esférica irregular, unos 220 kilómetros de diámetro y es muy oscuro. Las únicas imágenes anteriores a la misión Cassini fueron tomados por la Voyager 2 en 1981. Cassini solo sobrevoló la Luna una vez, ya que estaba fuera de la órbita de la nave. El 11 de junio de 2004, Cassini pasó a 2.068 kilómetros de Febe y consiguió fotografiar casi toda su superficie, gracias a la velocidad de rotación de la Luna. La superficie es muy oscura y está cubierta de cráteres, algunos de ellos de 80 kilómetros de diámetro, con paredes de hasta 16 kilómetros de altura. Probablemente Febe es un protoplaneta, con características similares a las de Plutón, que se formó en el cinturón de Kuiper al principio de la historia del Sistema Solar. Al principio de su existencia sufre un proceso de diferenciación planetaria. Después de enfriarse, su superficie es martilleada por los impactos, lo que le da su actual forma irregular. Posteriormente, es capturado por el planeta Saturno. Hiperión. Cassini proporciona las primeras observaciones detalladas de Hiperión, el mayor de los satélites irregulares no esféricos del Sistema Solar. Sin embargo, la Voyager 2, que la sobrevoló en 1981 a gran distancia, proporcionó la primera imagen de esta luna con forma de patata, cubierta de profundos cráteres y con un eje de rotación caótico, probablemente resultado de la destrucción de un cuerpo celeste mayor. Las espectaculares fotos tomadas por Cassini muestran un mundo parecido a una esponja. Los profundos cráteres, que acribillan su superficie sin apenas eyecciones, se deben probablemente a la alta porosidad y baja densidad de la Luna. El bombardeo de meteoritos no expulsó material, sino que lo comprimió. Las paredes de los cráteres son brillantes, lo que delata la presencia de hielo de agua. El fondo de los cráteres, en cambio, es oscuro y rojizo, porque la bajísima temperatura de menos 180 grados centígrados provoca la sublimación de materiales volátiles y la acumulación de materiales más oscuros. Se cree que el bajo albedo de Hiperión se debe a la presencia de dióxido de carbono y otros hidrocarburos, incluido el metano que escapa de Titán.
La misión Cassini-Huygens permitió descubrir, a finales de 2012, una decena de nuevas lunas pequeñas, de menos de 10 kilómetros de diámetro, que se sumaron al medio centenar de lunas conocidas o descubiertas en los últimos años mediante telescopios terrestres. Urano. Urano no es el planeta más grande, ni el que más vida soporta, ni el más publicitado del sistema solar. Sin embargo, el gigante gaseoso helado tiene su cuota de curiosidades y queda mucho por descubrir sobre su naturaleza. Junto con Neptuno, Urano es el único planeta gigante helado de nuestro sistema solar. Se encuentra a unos 3.000 millones de kilómetros de nuestra estrella, en séptima posición respecto al Sol. La atmósfera está formada principalmente por hidrógeno, 83%, y helio, 15%. Está rodeado de un manto de componentes volátiles, agua, amoníaco y metano. A pesar de su estado entre líquido y sólido, estos últimos se denominan hielos, de ahí el nombre de gigante helado de Urano. Por último, el planeta tiene un núcleo del tamaño de la Tierra de roca de silicato, hierro y níquel en su centro. Los gigantes helados tienen una masa mucho menor que la de Júpiter o Saturno, pero siguen siendo equivalentes a entre 10 y 50 masas terrestres. Urano, por ejemplo, es 14,5 veces más masivo que la Tierra, pero solo el 20% de esta masa es hidrógeno. En el caso de Saturno o Júpiter, el hidrógeno representa el 90%. De hecho, una gran parte de la masa de Urano está almacenada en su hielo. La Voyager 2, lanzada por la Agencia Espacial Estadounidense junto con su gemela Voyager 1 para estudiar los planetas del Sistema Solar Exterior, es hasta la fecha la única sonda que ha sobrevolado Urano. Fue en 1986, durante algo más de 5,5 horas. La Voyager 2 pasó lo más cerca posible del planeta, a una altitud de 80.000 kilómetros, y arrojó luz sobre una estrella sin ninguna distinción particular en la luz visible, pero con muchas características específicas. En particular, Voyager 2 proporcionó pistas sobre por qué el planeta Urano está tumbado en su órbita. En efecto, a diferencia de otros planetas cuyo eje de rotación es perpendicular a su órbita alrededor del Sol, el eje de rotación de Urano está prácticamente incluido en su plano de revolución alrededor de nuestra estrella. El planeta rueda, por tanto, en su órbita y presenta alternativamente su polo norte y su polo sur al Sol. Se trata de una característica única en el sistema solar. Según un estudio, esta inclinación puede explicarse por un impacto, hace 4.000 millones de años, con un objeto celeste masivo del doble del tamaño de la Tierra, un protoplaneta. Esta colisión también podría explicar la bajísima temperatura de la atmósfera de Urano. Los restos del objeto que impactó habrían formado una cáscara en la atmósfera inferior, impidiendo que el calor del centro se trasladara a la atmósfera superior. Otras teorías apuntan a una inclinación gradual de todo el sistema de Urano, debido a la presencia de un satélite unas 100 veces más pequeño que el planeta y ahora extinto. Hasta la fecha, la cuestión de la inclinación del eje de rotación sigue sin resolverse. Voyager 2 también descubrió 10 lunas, todas ellas de menos de 150 kilómetros de diámetro, además de las 5 ya conocidas a finales de la década de 1970. También reveló la presencia de un campo magnético de intensidad similar al de la Tierra. Por último, la sonda demostró que los 9 anillos de Urano ya descubiertos en su momento no se formaron al mismo tiempo que el planeta, sino mucho más tarde. Como ya se ha dicho, el planeta solo ha sido visitado y estudiado de cerca por una sonda espacial, la Voyager 2 en 1986, que es por tanto la fuente de la mayor parte de la información conocida sobre el planeta. Dado que el objetivo principal de la misión Voyager era estudiar los sistemas de Júpiter y Saturno, el sobrevuelo de Urano solo fue posible porque estos habían pasado perfectamente antes. La sonda estudió la estructura y la composición química de la atmósfera de Urano, incluido su clima único, causado por su inclinación axial de 97 grados. Al examinar los 9 de Urano, descubrió 2 más y estableció que su aparición era relativamente reciente.
Voyager 1 no pudo visitar Urano porque se consideró prioritaria la investigación de una luna de Saturno, Titán. Esta trayectoria sacó a la sonda del plano de la eclíptica, poniendo fin a su misión planetaria. Desde el Voyager 2 se han planificado varias misiones a Urano. Sin embargo, por razones presupuestarias, todavía no se ha materializado ninguna. Neptuno. Al igual que Urano, Neptuno es un gigante helado. Es el planeta más alejado de nuestra estrella y alberga las tormentas más violentas del sistema solar. Con su tonalidad azulada de origen desconocido y sus lluvias de diamantes, Neptuno alberga increíbles riquezas. Su composición interna es similar a la de Urano. Se cree que Neptuno tiene un núcleo rocoso de hierro y silicatos, rodeado a su vez de agua, metano e hidrocarburos en diversos estados que van del sólido al líquido. Se dice que lo rodea una atmósfera de hidrógeno, helio y metano. La atmósfera de Neptuno está compuesta principalmente por un 84% de hidrógeno, un 12% de helio y un 1,5% de metano, con algunas trazas de amoníaco, etano y acetileno. Es el metano el que absorbe la luz en las longitudes de onda rojizas y hace que Neptuno parezca azul. Sin embargo, dado que el color azul característico de Neptuno se aproxima al azul, el metano no puede ser el único responsable de esa tonalidad. Con solo metano, Neptuno sería azul-verde, como Urano. Por lo tanto, otros elementos químicos aún desconocidos son los responsables de este color característico. La Voyager 2 es la primera y única sonda espacial que ha visitado Neptuno y la fuente de la mayor parte de nuestros conocimientos actuales sobre el planeta. La trayectoria a través del sistema neptuniano se finalizó tras el sobrevuelo de Urano y sus lunas. Como esta será la última pasada de la Voyager 2 por un planeta, no hay restricciones sobre cómo salir del sistema planetario y son posibles varias opciones. El equipo científico optó por un sobrevuelo cercano al polo norte de Neptuno, lo que permitiría a la sonda utilizar la atracción gravitatoria del planeta para sumergirse por debajo de la eclíptica para un sobrevuelo cercano a la luna principal de Neptuno, Tritón, sin importar las consecuencias de la trayectoria, de forma similar a lo que se hizo con la Voyager 1 con Saturno y su luna Titán. Las primeras observaciones se realizaron en marzo de 1989, 90 días antes del paso más cercano de Neptuno y casi 3 años después del sobrevuelo de Urano. Permitieron descubrir los anillos de Neptuno, cuya existencia nunca antes se había demostrado. Están formados por partículas muy finas que no se pueden observar desde la Tierra. Se ha detectado y medido un campo magnético, desplazado del centro geológico e inclinado como el de Urano, pero de intensidad mucho más débil. Durante la travesía del sistema neptuniano se descubrieron 6 nuevas lunas, entre ellas Larissa. Dada la distancia de la Voyager 2, es difícil enviar a tiempo nuevas instrucciones para observar estos nuevos cuerpos celestes. Solo Proteus, de 400 kilómetros de diámetro, fue descubierto con la suficiente antelación como para programar observaciones detalladas. Las señales de la sonda tardaron 246 minutos en llegar a la Tierra y la misión de la Voyager 2 se basó en comandos precargados. Durante el sobrevuelo de Neptuno, Voyager 2 pasó a menos de 4.950 kilómetros del polo norte del planeta. Se analiza la atmósfera de Neptuno. A pesar de la escasa cantidad de energía solar que recibe debido a su distancia, solo un 3% de la que recibe Júpiter, se observa la dinámica atmosférica con manifestaciones como la Gran Mancha Oscura y las nubes. Se miden vientos que se mueven a más de 2.000 km/h. Un estudio del campo magnético muestra que la duración de una rotación es de 16 horas. El sobrevuelo también proporcionó la primera medición precisa de la masa de Neptuno, que resultó ser un 0,5 inferior a la calculada anteriormente. Este nuevo valor refutó la hipótesis de que un planeta X no descubierto actuaba en las órbitas de Neptuno y Urano. La Voyager 2 pasó a menos de 40.000 kilómetros de Tritón y pudo recoger datos muy precisos sobre esta luna. En aquel momento,
la comunidad científica estimaba que el diámetro de Tritón se situaba entre 3.800 y 5.000 kilómetros. La sonda redujo esta cifra a 2.760 kilómetros. Se observan muy pocos cráteres, lo que se explica por el vulcanismo, cuyas manifestaciones en forma de estelas de géiseres se observan en los polos. El Voyager 2 detecta una atmósfera tenue, alrededor del 1% de la de la Tierra, probablemente como resultado de esta actividad. La temperatura de la superficie de Tritón, de menos 235 grados centígrados, es la más fría jamás detectada en un cuerpo celeste del sistema solar. A diferencia de las demás lunas grandes del sistema solar, Tritón orbita alrededor de Neptuno en el sentido de las agujas del reloj, cuando se ve desde arriba. Por tanto, Tritón no pudo formarse al mismo tiempo que el planeta a partir del mismo disco de acreción, sino que debió ser capturado por Neptuno. Se cree que Tritón se originó en el cinturón de Kuiper. En las profundidades de Neptuno, la presión puede alcanzar 600 GPa y la temperatura 7000 grados. En estas condiciones, el carbono contenido en los hidrocarburos del planeta podría transformarse en diamantes. En 2017, los científicos demostraron la viabilidad de esta reacción química. Los pequeños diamantes formados en la capa intermedia de Neptuno caerían entonces hacia el núcleo, dando lugar a una lluvia de nanodiamantes. El destino de estas gemas neptunianas es aún poco conocido. Una sólida cáscara de diamantes alrededor del núcleo o un mar de hidrocarburos salpicado de icebergs de diamantes. La elección es tuya. Tras cruzar el sistema planetario de Neptuno, la Voyager 2 abandona la eclíptica en un ángulo de menos 30. La plataforma dirigible que lleva algunos de los instrumentos está desactivada, pero algunos de los instrumentos restantes siguen recogiendo datos sobre el medio ambiente. Voyager 2 cruza el límite del choque terminal del Sol en agosto de 2007, a 84 unidades astronómicas del Sol, y finalmente abandona el sistema solar magnético, delimitado por la heliopausa, en noviembre de 2018. La sonda se dirige a las constelaciones de Sagitario y del Pavo Real. Dentro de unos 40.000 años, Voyager 2 pasará a 1,7 años luz de la estrella Ross 248, en la constelación de Andrómeda. La NASA lleva mucho tiempo considerando una misión para estudiar Urano y Neptuno simultáneamente, pero por razones presupuestarias solo se puede explorar uno de los dos planetas a la vez. Las observaciones del Hubble en 2017 mostraron una actividad insospechada en Urano, lo que atrajo inicialmente el interés por el gigante helado. Sin embargo, el interés científico por la luna neptuniana Tritón, escenario de un volcanismo activo, tomó el relevo. Por lo tanto, se espera que la próxima misión a gran escala para estudiar un planeta exterior parta hacia Neptuno. La sonda tendrá que pasar por delante de Júpiter para beneficiarse de su ayuda gravitatoria, lo que solo puede ocurrir cada 12 años, en una alineación específica de los planetas. La próxima ventana de lanzamiento está prevista para 2028-2030, con una llegada alrededor de Neptuno en torno a 2043. Plutón. Plutón, el noveno planeta del Sistema Solar hasta 2006, siempre ha sido un objetivo difícil para la exploración espacial. Esto se debe a su gran distancia de la Tierra, de casi 5.000 millones de kilómetros, a la fuerte inclinación de su órbita, de 17 grados respecto a la eclíptica, y a su escasa masa. Pero el 14 de julio de 2015, al llegar lo más cerca posible de Plutón, las cartas se barajaron con la sonda New Horizons. Plutón es un objeto transneptuniano que tiene la particularidad de formar un sistema doble con su luna Caronte. Los científicos esperaban encontrar un mundo con características comunes. Las primeras observaciones van mucho más allá de lo esperado. Plutón, al igual que Caronte, tiene superficies jóvenes, casi sin cráteres, con estructuras aparentes tan originales como diversas. Plutón sigue siendo un planeta geológicamente activo, con montañas de hielo de agua de más de 3 kilómetros de altura. Las primeras imágenes de Plutón tomadas por la nave espacial muestran una región muy brillante en un polo y una banda oscura en el ecuador.
El diámetro de Plutón se ha medido con mayor precisión y se estima que es de 2.370 kilómetros. Plutón tiene un casquete polar de hielo de metano y nitrógeno. Las zonas oscuras tienen una composición muy diferente a la de los casquetes polares, con mucha menos presencia de metano. Plutón muestra un planeta con una gran variedad de tipos de terreno, con algunas de las características aparentes del satélite Jápeto de Saturno y del satélite Tritón de Neptuno. La superficie carece de cráteres de impacto, por lo que probablemente es joven, es decir, tiene menos de 100 millones de años. Altas montañas de unos 3.300 metros. Estos no pueden estar hechos de hielo de metano, monóxido de carbono o nitrógeno. No son lo suficientemente fuertes como para formar picos tan altos. Probablemente estén hechos de hielo de agua, que forma el manto del planeta enano. Los relieves de este tipo solo se han observado hasta ahora en los satélites helados de los planetas gaseosos, y son el resultado de las fuerzas de marea generadas por estos planetas gigantes. En este caso, se trata de un mecanismo diferente, pero aún está por determinar. Los científicos descartan la influencia de las fuerzas de marea generadas por Caronte, dado su tamaño. Se mencionan dos posibles explicaciones: la desintegración de materiales radiactivos, como el torio o el uranio en los silicatos, que todavía desempeñan un papel en el caso de la Tierra, pero cuya influencia suele considerarse insignificante después de 4.000 millones de años en mundos del tamaño de Plutón. La otra explicación es la existencia de un océano bajo el manto helado que, al perder su calor latente, sería responsable de los movimientos de la superficie. La presencia de una atmósfera en Plutón se conoce desde 1988. Los instrumentos de News Horizon han confirmado que la tasa de escape atmosférico de la atmósfera de Plutón es particularmente alta. Es probable que el viento solar sea la causa del proceso, impulsando las partículas ionizadas de la desprotegida atmósfera de Plutón hacia el espacio interplanetario. Los científicos estiman, basándose en los datos recogidos por los instrumentos de la New Horizons, que la velocidad de escape es 500 veces superior a la de Marte. Como la atmósfera se reconstituye por sublimación de material de la superficie del planeta enano, este proceso habría provocado una reducción del diámetro de Plutón de 6 kilómetros desde su formación. Debido a la órbita elíptica de Plutón, a medida que se aleja del Sol, su atmósfera se enfría, se condensa y se precipita sobre el suelo en forma de hielo, lo que acaba provocando su total desaparición hasta que el planeta se acerque de nuevo a nuestra estrella. Una foto tomada en el momento de la ocultación de Plutón al Sol reveló la presencia de bruma hasta una altura de 130 kilómetros. La misma foto permite distinguir dos capas atmosféricas con características distintas. Caronte, al igual que Plutón, tiene una superficie joven con pocos cráteres y muchas formaciones, lo que sugiere que es geológicamente activo a pesar de su pequeño tamaño. Cerca del polo es visible un largo cañón de 6 a 10 kilómetros de profundidad, así como otro cañón de 5 kilómetros de profundidad. Una serie de acantilados y depresiones se extienden de noreste a suroeste a lo largo de más de 1.000 kilómetros, que pueden haber sido creados por un proceso interno. Por debajo de estas formaciones, un terreno prácticamente sin rasgos y débilmente craterizado sugiere que ha habido un resurgimiento reciente. Una región oscura conocida como Mordor cubre el polo y está rodeada de terreno rojizo. El color oscuro podría deberse a una fina capa de material, ya que en los lugares donde se ven cráteres aparece un terreno más claro. Un primer plano de una región de la Luna cercana al terminador muestra un terreno muy suave con cráteres de impacto claramente definidos y largas grietas. Estas grietas se asemejan a las grietas lunares que se originan por el enfriamiento y la contracción de la lava muy fluida que se había extendido por la superficie. Una montaña aislada situada en una depresión muy hueca intriga a los científicos planetarios porque su formación sigue siendo inexplicable y nunca se ha observado este tipo de formación en el sistema solar. La sonda no detectó ninguna atmósfera. Plutón tiene 5 satélites, pero solo se han fotografiado 2. Se tomó una primera imagen de Hydra con unos pocos píxeles. Tiene una forma alargada y su superficie está formada principalmente por hielo de agua. Una imagen de Nix, también muy pixelada, fue devuelta unos días después del sobrevuelo.
Confirma la longitud de 40 kilómetros y la forma alargada de este pequeño satélite. El sobrevuelo de Plutón permite afinar las principales características de las pequeñas lunas de Plutón. Una de las características más sorprendentes descubiertas por la nave es que, a diferencia de la mayoría de los satélites de los planetas del Sistema Solar, las pequeñas lunas de Plutón no giran de forma sincronizada con él, es decir, no siempre están orientadas hacia el planeta enano. En particular, Hydra, el satélite más externo, orbita a Plutón en 38 días, mientras que éste gira sobre sí mismo en 10 horas. A pesar de estas características, los científicos creen que las pequeñas lunas se formaron dentro del sistema de Plutón, probablemente como resultado de la fusión de pequeños cuerpos resultantes de la fragmentación de antiguas lunas de Plutón, dado su aspecto similar al de Caronte y Plutón. Tras el sobrevuelo de Plutón, New Horizons atraviesa el cinturón de Kuiper, que se extiende de 30 a 55 unidades astronómicas desde el Sol, y cuyo estudio constituye el segundo objetivo de la misión, dejando atrás mucho misterio sobre el planeta enano. El lejano cinturón de Kuiper es un cinturón de asteroides helados que orbitan alrededor del Sistema Solar. La mayoría de los planetas enanos del Sistema Solar se encuentran en este cinturón, incluidos Plutón y su luna principal Caronte. El cinturón comienza a 30 unidades astronómicas del Sol y parece terminar a 55. Más allá hay una región menos poblada, pero todavía hay planetas enanos como Eris y Sedna y objetos más pequeños. Hasta la fecha solo se han explorado 2 objetos del cinturón de Kuiper, gracias a la nave espacial New Horizons. La sonda ha podido tomar algunas imágenes de objetos relativamente cercanos. Por ejemplo, en noviembre de 2015 y abril de 2016 de Araun, un casi satélite de Plutón, que proporcionó algunos detalles físicos como su periodo de rotación, estaba entonces a 111 millones de kilómetros de la sonda. En el momento del lanzamiento de la misión, en 2006, no se sabía que ningún objeto transneptuniano al alcance de New Horizons estuviera en el cinturón de Kuiper, dada la limitada cantidad de propulsor que tendrá la nave tras cruzar Plutón. Pero los responsables de la misión cuentan con los descubrimientos que se produzcan en la década que transcurra entre el lanzamiento y la corrección de la trayectoria que habrá que realizar para dirigir la sonda espacial hacia su segundo objetivo, el cinturón de Kuiper. Pero tras 8 años de investigación por parte de los astrónomos, la comunidad astronómica no ha descubierto ningún objeto potencial en el cinturón de Kuiper. El plazo para un descubrimiento viable era el verano de 2014. Para organizar un encuentro, hay que conocer la órbita del objeto sobrevolado, lo que significa que hay que realizar 2 observaciones con un año de diferencia. Por lo tanto, la primera observación debía tener lugar a más tardar en el verano de 2014, para que la sonda pudiera dirigirse a su segundo objetivo tras el sobrevuelo de Plutón en julio de 2015. El descubrimiento de un objeto transneptuniano al alcance de la sonda espacial no es fácil, ya que no hay muchos objetos del cinturón de Kuiper, unos 1000 descubiertos en un enorme volumen de espacio, y son muy difíciles de detectar por su pequeño tamaño y su distancia, unas decenas de unidades astronómicas entre ellos. Sin embargo, se utilizaron importantes recursos para descubrir un objetivo entre 2011 y 2013. Se realizó una intensa campaña de observación con los telescopios terrestres más potentes. Se descubrieron 52 nuevos objetos pertenecientes al cinturón de Kuiper, pero ninguno de ellos estaba al alcance de New Horizons. La más cercana requiere una maniobra que exige más propulsor del que aún dispone la sonda. Finalmente, en octubre de 2014, el equipo de New Horizons anunció que había descubierto al menos un objetivo por el que la nave confía en poder pasar volando, dadas las reservas de combustible que tiene. Otros 2 objetivos potenciales, cercanos en diámetro y casi a la misma distancia, siguen siendo estudiados. La recogida de datos científicos para el objeto Kuiper es similar a la del sistema de Plutón, pero el sobrevuelo es mucho más difícil. La órbita se conoce con una precisión limitada, lo que significa que se requieren correcciones de trayectoria tardías. El objeto Kuiper fue visto por primera vez en imágenes tomadas por la cámara de la nave el 16 de agosto de 2018,
cuando New Horizons se encontraba a 172 millones de kilómetros de su objetivo. New Horizons pasa por Arrokoth el 1 de enero de 2019 a una distancia de 3.500 kilómetros y una velocidad de 14 kilómetros por segundo. En el momento del sobrevuelo, la Tierra estaba a 6.620 millones de kilómetros. Al cabo de 4 horas, llegaron los primeros datos del sobrevuelo. Se registraron unos 6,25 gigabytes durante este breve paso. Dada la reducida velocidad de datos de 1 kilobyte por segundo y la limitada cantidad de energía disponible, la transmisión de estos datos duraría 20 meses y hasta septiembre de 2020. Según una primera foto de baja resolución recibida el día después del sobrevuelo, Arrokoth está formado por 2 cuerpos casi esféricos de tamaño desigual, soldados en forma de muñeco de nieve. Es un ejemplo especialmente bien conservado de un cuerpo de contacto binario. El impacto debió producirse a una velocidad baja, de unos pocos kilómetros por hora. Este tipo de binarios son muy comunes entre los cometas que comparten el mismo origen que Arrokoth. El conjunto tiene 33 kilómetros de altura y hasta 15 kilómetros de ancho. Los 2 elementos han sido apodados provisionalmente Ultima para el más grande y Thule para el más pequeño. El periodo de rotación medido poco antes del sobrevuelo es de unas 15 horas. La superficie parece estar libre de grandes cráteres. El color rojizo de la superficie es similar al del casquete polar norte de Caronte y se debe probablemente a la presencia de material orgánico similar a la colina. Los rasgos visibles sugieren que este objeto del cinturón de Kuiper se creó al principio de la formación del sistema solar y ha conservado sus características originales. La misión de New Horizons podría continuar hasta 2025, momento en el que la nave habrá alcanzado la distancia de 50-60 unidades astronómicas en las que se encuentra el borde exterior del cinturón de Kuiper, más allá del cual solo se encuentran objetos dispersos cuya densidad hace improbable un sobrevuelo. El equipo del proyecto de la misión espera encontrar un tercer objetivo para la nave en el cinturón de Kuiper. Este puede ser un descubrimiento difícil, dado los recursos particularmente grandes que se necesitaron para encontrar Arrokoth. Sin embargo, la propia nave espacial debería detectar el objeto que podría visitar. Tendría que analizar las fotos que toma y podría detectar un objeto demasiado débil para ser visto desde los telescopios terrestres. Este nuevo objetivo debe ser descubierto en los próximos años, antes de que la nave espacial abandone la densa región del cinturón de Kuiper. En enero de 2018, los equipos de New Horizons y Voyager se reunieron para sentar las bases de una posible colaboración para observar la heliosfera. Los instrumentos y las posiciones de las 3 naves, Voyager 1 y 2, así como New Horizons, podría complementarse hasta al menos 2025 y quizás incluso 2027, cuando la cantidad de energía que les queda a las sondas Voyager ya no sea suficiente para mantenerlas en funcionamiento. En 2032, cuando New Horizons esté a unas 82 unidades astronómicas de distancia, la energía restante en la nave será de 150 vatios, el mínimo necesario para mantenerla operativa. Aunque probablemente sea posible ampliar estos límites teóricos, la nave espacial será definitivamente inoperable cuando alcance la distancia de 120 unidades astronómicas. ¿Qué hay más allá del cinturón de Kuiper? En primer lugar, es importante saber que cuanto más lejos esté un objeto del Sol, más difícil será detectarlo porque está menos iluminado y es difícil de observar debido a la distancia. Sin embargo, a unas 55 unidades astronómicas del Sol, el número de objetos disminuye bruscamente, y esta zona se denomina acantilado de Kuiper. Esta zona marca el límite exterior del cinturón. Sin embargo, más allá de esto, el espacio no está vacío, y existen otros objetos en esta región distante conocida como el disco escaso, incluyendo planetas enanos, entre ellos Eris, que tiene aproximadamente el mismo tamaño que Plutón y Sedna. Eris se encuentra actualmente a unas 95 unidades astronómicas del Sol, pero su órbita lo llevará de nuevo al cinturón de Kuiper dentro de unos cientos de años antes de volver a salir. Sedna, en cambio, pertenece a otra categoría de objetos.
Los objetos desprendidos. Sedna se encuentra actualmente a 85 unidades astronómicas del Sol, pero se desplazará a 76 en 2080 y luego se desplazará a una distancia de 950 unidades astronómicas del Sol, 10 veces más lejos que Eris. Se sabe que los objetos más pequeños llegan aún más lejos, hasta 3.000 unidades astronómicas. Más allá, a unas 20.000, se encuentra la nube de Oort, formada por miles de millones de cometas. Nunca se ha observado porque está demasiado lejos, pero su existencia es casi segura, porque algunos cometas vienen de muy lejos. No se sabe dónde termina, pero la nube de Oort podría estar tan lejos como 100.000 unidades astronómicas, es decir, más de un año luz, lo que da una idea del tamaño del universo.